Y les decía que como siempre les voy a activar el audio, necesito que ustedes se vuelvan a mutear. Y una vez que hacen esto, ya después pueden activar el audio cuando ustedes quieran. ¿Sí? En cualquier momento pueden activar el audio, en cualquier momento que ustedes necesiten consultar o lo que sea. ¿Sí? Les voy a cancelar el silencio y ustedes tienen que silenciarse nuevamente. ¿Sí? Vamos. Ahí les cancelé el silencio. Silénciense ustedes ahora, así después ya ustedes mismas pueden hablar cuando quieran, ¿está bien? Y preguntar lo que necesiten. Perfecto, mejor imposible. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Hoy tenemos una clase en la cual vamos a hablar sobre metabolismo de hidratos de carbono, ¿sí? Empezamos ya con la parte de metabolismo, de las vías metabólicas. ¿Qué les pasa a los hidratos de carbono en nuestro cuerpo? ¿Sí? ¿Para qué los podemos usar? Y demás. ¿Está bien? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quiere preguntar algo? Antes de que empecemos. No hay problema, ¿eh? Pero para empezar antes. ¿No? Bueno. Saben que pueden preguntar lo que necesiten y nada, vamos hablando. Como ustedes saben, el metabolismo, ¿sí? Como ustedes saben, el metabolismo, hay que silenciar el celu, se divide, bueno, es el conjunto de las reacciones químicas que suceden en una célula o en un organismo. Hoy vamos a hablar específicamente del metabolismo de hidratos de carbono, quiere decir de esas vías metabólicas que involucran a los hidratos de carbono, como por ejemplo la glucosa, vamos a hablar mucho de la glucosa. Entonces vamos a hablar básicamente de las vías metabólicas que involucran a la glucosa, ¿sí? Y como ustedes saben, el metabolismo tiene dos ramas. Por un lado, la parte del metabolismo que se encarga de construir los componentes de las células y de los organismos, transforma moléculas simples en moléculas complejas. ¿Cómo se llamaba esa parte del metabolismo que se construía cosas? ¿Cómo se llamaba? Muy bien, Valen. A ver, ¿quién más? ¿Quién se anima a tirar una posibilidad? ¿Cómo se llamaba la parte del metabolismo que se encargaba de construir cosas? A ver. Anabolismo. ¿Cómo? Anabolismo. Anabolismo, exactamente. Se llama anabolismo. Entonces, la parte del metabolismo que se encarga de construir cosas es lo que llamamos anabolismo. Hay partes, hay vías metabólicas que pertenecen al anabolismo de hidratos de carbono, que se encargan de construir hidratos de carbono. Por otro lado, hay una parte del metabolismo que se encarga de la producción de energía degradando los nutrientes. En este caso, vamos a degradar a los hidratos de carbono, por ejemplo la glucosa. ¿Cómo se llama esta parte del metabolismo que se encargaba de la producción de energía? Catabolismo, profe. Perfecto, catabolismo, muy muy bien. Entonces tenemos el anabolismo que se encarga de la producción de componentes en las células, transformamos siempre moléculas más simples en moléculas más complejas, y el catabolismo se encarga de la producción de energía rompiendo los nutrientes como por ejemplo la glucosa para producir energía. Eso es el catabolismo. Muy bien. Vamos a empezar esta clase hablando del catabolismo, ¿sí? Del catabolismo de los hidratos de carbono. Vamos a degradar a los hidratos de carbono para romperlos y robarle los electrones. Y esos electrones los vamos a utilizar para la producción de moléculas de energía. ¿Quiénes son las moléculas de energía de nuestro cuerpo, chicas? ¿Quiénes son las moléculas que yo las uso como baterías de energía? Bien, valen, a ver el resto. ¿Cuáles son las moléculas que yo digo? Esto es una molécula de energía. Muy bien. Muy bien ahí, Eli, también. El ATP. El ATP es una molécula de alta energía, es una molécula en la que yo guardo la energía. Las moléculas de ATP es la moneda de cambio energética de nuestra célula. Si yo quiero producir energía, produzco ATP. Si quiero usarla, uso ATP. Si necesito energía, uso las moléculas de ATP. El ATP es la energía en nuestro cuerpo. Entonces, el catabolismo es eso, básicamente, es romper las moléculas
para robarle los electrones y producir energía, producir moléculas de ATP. Que les quede claro eso porque es lo que vamos a charlar todo el tiempo. Por más que después hablemos de vías metabólicas, que les quede claro que siempre estamos rompiendo cosas, en este caso del catabolismo, para obtener los electrones y generar energía en forma de moléculas de ATP. Por ejemplo, consumimos una dieta rica en glucosa. Aumenta la cantidad de glucosa en la sangre. El páncreas libera una hormona que es la insulina, porque al aumentar la cantidad de glucosa en la sangre, el páncreas libera una hormona que es la insulina. Algunos tejidos, como el tejido adiposo y el músculo, y otros tejidos también, pero al fin y al cabo la glucosa que está en la sangre termina ingresando hacia el interior de las células de nuestro cuerpo. Esa glucosa que ingresa al interior de las células, nuestras células las pueden usar como fuente de energía. Para eso vamos a romper la glucosa, le vamos a robar los electrones y vamos a utilizar esos electrones para producir moléculas de ATP. ¿Entienden la idea del catabolismo? Usamos la glucosa que vino de la sangre para romperla, degradarla, oxidarla, obtener los electrones y usar esos electrones para la producción de moléculas de energía como el ATP. ¿Entienden eso? Lo del catabolismo en sí. Esto es lo que vamos a ver hoy. Ahora vamos a ver obviamente cómo hacemos, ¿sí? Son vías metabólicas las que están involucradas acá. ¿Cómo rompo la glucosa y le saco los electrones? Bueno, son un montón de vías metabólicas que es lo que vamos a ver. No un montón, algunas. Que es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? ¿Cómo hacemos para romper las glucosas y generar energía? ¿Entienden eso? Bueno, Luz me dice que sí. ¿El resto, alguna duda? Si alguien entró tarde puede levantar la mano si quiere hablar, que le activo el audio. ¿Pero tienen alguna duda respecto de esto que acabo de contar? ¿El resto? A ver, participe, porque somos poquitas personas, está bueno que participen. Luz dijo que sí, Valentina dijo que se entendió. ¿El resto de las personas dónde está? Joya, profe, vamos bien. Bien, perfecto, perfecto, Eli. Agustina Sosa dije también que se entendió. Mónica, Miriam, Mariana, Steffi también, Nelly. ¿Dónde están? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Mónica, Hola, profe. ¿todo bien? Bien, bien. Genial. Lo que no me quedó claro es, el páncreas libera la insulina y después, Después, es algo que no te quedó claro porque lo vamos a ver ahora. bueno, espera. Sí, 2 segundos. La insulina hace que algunos tejidos metan más cantidad de glucosa hacia el interior. La insulina hace que algunos tejidos metan más cantidad de glucosa hacia el interior y la usen como fuente de energía. Ahora vamos a ver ese pasito. ¿Cómo ingresa la glucosa a las células? Lo primero que tenemos que entender, ¿cómo se mete la glucosa de la sangre a las células? Eso es lo que tenemos que entender en primer lugar, ¿sí? Y es lo que vamos a entender ahora. Vamos a hacer un dibujito para eso. Para entrar la glucosa hacia el interior de las células, tenemos en la membrana de las células diferentes transportadores de glucosa, ¿sí? Estos transportadores son el transportador GLUT1, ahora les explico bien, no se preocupen, GLUT1. Tenemos también el transportador GLUT2. Y tenemos también el transportador GLUT4. Ahora vamos a charlar bien todo esto. ¿Qué son los transportadores GLUT? Son proteínas que permiten que la glucosa ingrese en las diferentes células de mi cuerpo. Por ejemplo, el transportador GLUT1 se encuentra en los glóbulos rojos. Y lo que tiene el transportador GLUT1
es que siempre mete glucosa hacia el interior con mucha fuerza, todo el tiempo. No importa si hay mucha glucosa en la sangre o si hay poca, no le importa nada. Él mete glucosa, mete glucosa, mete glucosa, mete glucosa. Esa es la característica del transportador GLUT1. Después, el transportador GLUT2 lo voy a encontrar en los hepatocitos, o sea, las células del hígado. Lo voy a encontrar también en las células del páncreas. Lo voy a encontrar también en los enterocitos, que eran las células del intestino, ¿sí? Y me estoy olvidando uno, creo que son los riñones, que me estoy olvidando. Sí, y en los riñones. El transportador GLUT2 está en todos estos tejidos. ¿Y saben cuál es la característica del transportador GLUT2? Mete glucosa, pero dependiendo de la glucemia. Si hay mucha glucosa en la sangre, mete mucha hacia el interior. Si hay poca glucosa en la sangre, mete poquita hacia el interior. Depende de la glucemia. ¿Está bien? Esa es la característica del transportador GLUT2. Depende de la glucemia. ¿Sí? Y por último, el transportador GLUT4 es un transportador que vamos a encontrar en el músculo, en las células del músculo, esquelético, cardíaco y también lo vamos a encontrar al transportador GLUT4 en las células del tejido adiposo. ¿Sí? En todas esas células vamos a encontrar el GLUT4. ¿Y saben qué tiene el GLUT4 de particular? Que depende de la insulina. Depende de la insulina. El transportador GLUT4 depende de la insulina. ¿Por qué? En el interior de estas células hay unas vesículas. Unas vesículas que van a tener guardado los transportadores GLUT4, escondidos. Están escondidos los transportadores GLUT4. Cuando aumenta la glucosa en la sangre, ¿sí?, el páncreas libera insulina. Cuando hay insulina, estas vesículas se mueven a la membrana y dejan estos transportadores en la membrana de las células. Eso hace que en este momento, en esta situación, se lleve más glucosa hacia el interior. Por eso se dice que depende de la insulina. Estos transportadores van hacia la membrana de las células cuando hay insulina en la sangre. Estas estaban escondidos y pasan a la membrana, se dejan de esconder. Al estar en la membrana permite que se lleve más cantidad de glucosa hacia el interior de estos tejidos y que se saque esa glucosa de la sangre. ¿Sí? Que quede claro que esto está en el músculo esquelético, cardíaco y en el tejido adiposo. Estos transportadores que dependen de la insulina. Cuando no hay insulina se vuelven a esconder y cuando hay insulina vuelven a salir. ¿Sí? La insulina, que quede claro que es una hormona que se libera cuando aumenta la cantidad de glucosa en la sangre, cuando aumenta la glucemia. ¿Está bien? Bueno, ahora quiero que me digan si tienen alguna duda o algo que necesiten que charlemos, sin ningún problema con los transportadores GLUT. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda que quiera preguntar? Esta es la forma en la que ingresa la glucosa adentro de las células. Es la forma en la que se mete la glucosa adentro de las células. Ahora, en un ratito, vamos a ver cómo usamos esa glucosa para producir energía. ¿Cómo hacemos para transformar esa glucosa en energía? ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver en un ratito. Pero ahora estamos viendo cómo la glucosa se mete adentro de las diferentes células, dependiendo de los transportadores GLUT que tengamos. ¿Sí? Tienen diferentes características. El GLUT1 transporta siempre al máximo, ¿sí? Funciona siempre al máximo. El GLUT2 depende de la glucemia y el GLUT4 depende de la insulina. ¿Alguna duda de cómo entra la glucosa en las células que quieran preguntar? ¿No? Por mi parte, no, está todo claro. Ahora más adelante se va a complicar, pero bueno. No, no se va a complicar. Eli, perfecto, Eli.
¿Alguien tiene alguna duda que quiera preguntar respecto de esto? Yo, profe, hola. Hola. ¿La glucosa ingresa a través de esos tres transportadores o hay uno en especial? Depende del tejido, tenemos distintos transportadores, viste que yo fui nombrando. En los glóbulos rojos Sí. tenemos al 1. En las Ujú. células del hígado, en el páncreas, en los enterocitos y en los riñones tenemos este otro, el GLUT2. Y en estos otros Sí, tejidos, en las células del músculo esquelético, músculo cardíaco y tejido adiposo, tenemos el GLUT4. Entonces, dependiendo del tejido, tenemos diferentes transportadores. ¿Está bien? perfecto, ahora sí. Perfecto. Gracias. De nada. ¿Alguien tiene alguna otra duda que quiera que charlemos? Bueno, si no hay dudas, vamos a pasar a esta parte ahora, a charlar cómo se usa la glucosa como fuente de energía. ¿Cómo hacemos para usar esa glucosa que tenemos como fuente de energía? Ya les adelanté un poquito, la vamos a romper y le vamos a robar los electrones. Pero ¿cuánto la vamos a romper? ¿Cómo hacemos para romper esta glucosa que tenemos adentro de las células? Y eso es lo que vamos a charlar ahora, ¿sí? La glucosa, una vez que ingresó al interior de las células de nuestro cuerpo, puede ser usada como fuente de energía en todas las células. Por ejemplo, la primera vía metabólica en la que la glucosa va a ingresar es la que llamamos glucólisis. Es una vía metabólica donde la glucosa se transforma en dos moléculas de piruvato. Fíjense, la estamos rompiendo ya. Un poquito de esto charlamos en la clase de integración metabólica. La glucólisis sucede en el citoplasma de las células. A través de 10 reacciones químicas, la glucosa se transforma en dos moléculas de piruvato. Pero hay algunas reacciones importantes en la glucólisis que vamos a prestarle un poquito de atención. Unas reacciones importantes son la 1 y la 3. Son reacciones irreversibles de la glucólisis y son reacciones que están reguladas, y eso es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, la reacción número 1, en la reacción número 1, la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato. Le agregamos un grupo fosfato en el carbono 6. Para esto se usa una molécula de energía, una molécula de ATP. Necesito energía para que esta reacción ocurra. Lo importante de esta reacción es que está regulada en la glucólisis. Está regulada gracias a su enzima. La enzima que cataliza esta reacción es la hexoquinasa. ¿Sí? La hexoquinasa es la enzima que ayuda a que esta reacción ocurra más rápido. Pero esta enzima está inhibida alostéricamente por la glucosa 6-fosfato. ¿Se escucha bien? Porque me pareció un microfonito raro ahí. Sí. Se cortó un cachito. Ahora se escucha bien, ¿no? Sí, perfecto. Les decía que la hexoquinasa es la enzima que cataliza esta reacción, que ayuda a que esta reacción ocurra más rápido. Y se encuentra inhibida por la glucosa 6-fosfato. Quiere decir, cuando hay mucho producto, cuando hay mucha glucosa 6-fosfato, yo no quiero que esta reacción siga ocurriendo a full, porque ya tengo un montón de glucosa 6-fosfato. Entonces, la misma glucosa 6-fosfato inhibe alostéricamente a la enzima. Viene, interacciona con la enzima y hace que la enzima funcione más lentamente y por lo tanto esta reacción va a ocurrir más lentamente y la glucólisis va a ocurrir más lentamente. ¿Entienden eso? El mismo producto de la reacción inhibe o regula a la enzima. Si yo tengo mucha glucosa 6-fosfato, no quiero seguir produciéndola. Entonces la misma glucosa 6-fosfato va a inhibir a la enzima, haciendo que esta enzima funcione más lentamente. Y que esta reacción ocurra más lentamente. Porque si la enzima funciona más lenta, todo funciona más lento. A ver, dudas hasta acá, mientras saco a mi perra, a mi gata de al lado de la cámara. Dudas, a ver.
¿Entienden lo de la regulación? Si tengo mucha glucosa 6-fosfato, no quiero que esta reacción ocurra tan rápido. Entonces la misma glucosa 6-fosfato inhibe alostéricamente a la enzima, haciendo que la enzima funcione lentamente. Y esta reacción va a ocurrir más lento. ¿Entienden eso, lo de la regulación? ¿Para qué quiero que esto siga ocurriendo rápido si yo tengo un montón de glucosa 6-fosfato? La célula hace lo justo y necesario. Si tengo mucha glucosa 6-fosfato, no quiero que esto siga ocurriendo a full. Quiero que esto baje un poquito. Entonces la misma glucosa 6-fosfato inhibe alostéricamente a la enzima que cataliza su reacción, su producción. ¿Alguna duda que tengan de esto? El resto de la gente que está ahí, por favor, puede poner a ver si tiene alguna duda, o le quedó claro, o no lo entendieron. Algo tiene que haber pasado. ¿Quieren que lo charlemos? Bien, participen de la clase, así se hace más llevadera. Y aparte que somos súper pocas personas, entonces yo estoy esperando que me respondan por lo menos 5 o 6, ya que somos pocos. Bien, parece que quedó claro. La siguiente reacción que también está regulada es la reacción número 3 de la glucólisis. En esta reacción se transforma la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato. Le agregamos otro grupo fosfato más. Esta tenía un grupo fosfato en el carbono 6 y ahora le agregamos un grupo fosfato en el carbono 1 también. Entonces transformamos la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato. También esta es una reacción irreversible, ¿sí? Y se usa una molécula de ATP para que esta reacción pueda ocurrir. Importante que esta reacción está regulada también en la glucólisis. La enzima que cataliza esta reacción, que permite que esta reacción ocurra a buena velocidad, es la fosfofructoquinasa 1. ¿Cómo está regulada la fosfofructoquinasa 1? Fíjense, está inhibida por moléculas de alta energía, como el ATP. Quiere decir que si hay mucho ATP, esta enzima funciona más lentamente, esta reacción ocurre lentamente y la glucólisis va a ocurrir lentamente. En cambio, está estimulada por moléculas de baja energía. El ADP y el AMP son moléculas de baja energía. Estimulan a esta enzima. Quiere decir que esta enzima funciona más rápido, esta reacción ocurre más rápido y la glucólisis ocurre más rápido. Entonces, ¿por qué será, chicas y chicos? ¿Qué piensan? Bueno, no sé si hay chicos. ¿Por qué será, chicas, que las moléculas de alta energía como el ATP inhiben a esta enzima y las moléculas de baja energía la estimulan? A ver si a alguien se le ocurre por qué puede ser esta situación, esta regulación. ¿No? ¿No? ¿Alguien? ¿Alguna idea que tengan? ¿Algo que se les ocurra? Bueno, la glucólisis, como les expliqué antes, la glucólisis viene por ahí, con el tema de los electrones, puede ser. La glucólisis, como les expliqué antes, es una vía del catabolismo, es una vía que sirve para producir energía. Vamos a romper la glucosa y vamos a producir energía. Entonces, si yo estoy bien de energía, si yo tengo mucho ATP, no quiero que toda esta vía siga ocurriendo. Estoy bien de energía, no quiero que la glucólisis siga ocurriendo. Es por eso que el ATP inhibe a esta enzima, haciendo que la enzima funcione más lento, que esta reacción ocurra más lento y que la glucólisis ocurra más lento. Porque yo estoy bien de energía, tengo mucho ATP, no quiero que todo esto siga pasando. Yo estoy bien. Ahora, en cambio, las moléculas de baja energía me estimulan a esta enzima. Y sí, si yo tengo muchas moléculas de baja energía, necesito energía dentro de la célula.
Entonces se estimula a la fosfofructoquinasa 1, esta reacción ocurre más rápido y la glucólisis ocurre más rápido y se produce más energía. El cuerpo hace lo que necesita, ni más ni menos. Si yo estoy viendo energía, no quiero que todo esto ocurra rapidísimo. Entonces, es por eso que el ATP regula negativamente a esta enzima, porque de esa manera esta reacción ocurre lentamente y toda la glucólisis ocurre lentamente, porque yo estoy viendo energía, no necesito tanto. Ahora, las moléculas de baja energía van a estimular a esta enzima para que esta reacción ocurra más rápido, todo esto ocurra más rápido y se produzca más energía dentro de la célula. ¿Quedó claro? Esta regulación es súper importante porque es toda la regulación después, la del ciclo de Krebs que vamos a ver, que es otra vía metabólica, es similar a esta. Entonces necesito que lo entiendan ahora en esto que estamos viendo. Así que si hay alguna duda, lo podemos charlar, lo podemos preguntar. El resto, ¿se entiende? ¿Quedó claro? Profe, ¿Sí? sí, entonces a partir de la tercera, bueno, ahora no veo porque está el cartelito, ¿Sí? eh, del tercer paso, ¿Sí? ahí se regula dependiendo de lo que necesita el organismo. Sí, en realidad, sí, estas vías que son oxidativas siempre se regulan dependiendo de lo que necesita el organismo, siempre. Si tengo energía, toda esta vía no va a ocurrir rápido, va a ocurrir lenta. Si me falta energía, esta vía va a ocurrir más rápido por su regulación, por lo que te conté recién. ¿Está bien? Sí, está bien. Perfecto. Todas las vías se regulan en base a lo que el cuerpo necesita. ¿Sí? A ver. Porque el ADP y el AMP quiere decir que la enzima está generando energía constantemente. Si se entiende, profe, es para regular así. Bien. Me parece que no, que lo que vos tenés que entender, Eve, es lo siguiente. El ATP, si yo tengo mucho ATP, quiere decir que tengo mucha energía dentro de la célula y por lo tanto no quiero seguir produciendo la glucólisis. Si tengo mucho ADP y AMP, me está indicando que tengo poca energía dentro de la célula y por lo tanto quiero que ocurra la glucólisis para producir energía. Eso es lo que tiene que quedar claro. Si tengo mucho ATP, estoy muy bien de energía y no quiero que todo esto ocurra rápido y es por eso que el ATP inhibe a esta enzima y hace que funcione más lento y todo funciona más lento. En cambio, el ADP y el AMP son moléculas de baja energía, quiere decir que si yo tengo mucho de esto, necesito energía. Es por eso que estas moléculas estimulan a la enzima, haciendo que esto ocurra más rápido y toda la glucólisis ocurra más rápido y se produzca más energía. Ahora vamos a ver en un ratito eso, Agus. ¿Está bien, Eve? ¿Se entendió? Ahora sí. Usted tiene que entender lo que representa tener mucha molécula. Ok, Gabriel dice que se entendió. Eve, ahí está. Sí, ¿está segura, no? Bueno. Cuestión. Esta es la glucólisis. Ocurre en el citoplasma de las células y a partir de una glucosa se generan dos moléculas de piruvato. ¿Sí? Ahora, los piruvatos los podemos seguir rompiendo. Hay algo que me faltó decir. En las reacciones 7 y 8 de la glucólisis se producen moléculas de ATP también. Así que eso está bueno. Producimos energía ya en la misma reacción química. Y una cosita. ¿Yo qué les dije hoy? Vamos a romper la glucosa para robarle los electrones. ¿Sí? Vamos a romper la glucosa para robarle los electrones. La rompimos a la glucosa, pero acá no le robamos electrones a ningún lado. Porque no se los dije. En la reacción número 6 se están robando electrones. En la reacción número 6 se liberan 4 electrones. Perfecto, porque esos electrones después yo los voy a utilizar para la producción de energía, de más moléculas de ATP. Pero ¿qué pasa? En esta reacción se liberan 4 electrones. Pero esos electrones no pueden quedar solitos en la vida, no pueden quedar solos así, muy contentos. ¿Quién los agarra, chicas? ¿Se acuerdan que hemos hablado de quién captaba los electrones para que no se queden solitos en Introducción al Metabolismo?
Muy bien, Eve. Muy bien, Valen también. Necesitamos las moléculas transportadoras de electrones. Son como los colectivos de electrones. El NAD+, cuando agarra dos electrones, se transforma en NADH. En este caso, como tengo 4 electrones que se están liberando en esta reacción química, necesito 2 NAD+ que agarren 2 electrones cada uno y generen 2 NADH. Esto es muy importante porque estos colectivos de electrones, estas moléculas transportadoras de electrones, van a llevar estos electrones a un lugar que nos va a permitir producir más cantidad de moléculas de ATP, más energía. Me va a permitir producir más y más energía, más moléculas de ATP. ¿Sí? Eso es importante también. ¿Sí? Que en esta vía metabólica que es la glucólisis, estamos generando moléculas transportadoras de electrones, que después las voy a usar para producir más cantidad de energía. ¿Está bien? ¿Alguna duda que tengan? Que pueden preguntar, ¿eh? No pueden quedar solitos los electrones porque se perderían. En cambio, para que no se pierdan, los subimos al colectivo de electrones. ¿Sí? ¿Alguna duda? Todo esto está pasando en el citoplasma de las células. Acuérdense, la glucosa entra a las células por los transportadores GLUT que vimos antes y las células la va a usar como fuente de energía, esa glucosa, transformándola en 2 moléculas de piruvato por esta vía metabólica que es la glucólisis. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno. Ok. ¿Qué va a pasar a continuación? Esos piruvatos que se generaron en la glucólisis a partir de la glucosa en el citoplasma van a poder ingresar en las mitocondrias. Y una vez en el interior de las mitocondrias, esos piruvatos van a ser transformados en moléculas de acetil-CoA. ¿Sí? Básicamente es esto lo que sucede. Una molécula de piruvato entra a la mitocondria y en el interior de la mitocondria se transforma en una molécula de acetil-CoA. Para esto, el piruvato tiene que perder un átomo de carbono y lo hace en forma de dióxido de carbono. Pero además, esta es una oxidación. Acá se están perdiendo también electrones, que van a ser captados ¿por quién? Por las moléculas transportadoras de electrones que son el NAD+, que se transforma en NADH cuando agarra 2 electrones. Entonces fíjense que esta reacción química también después me sirve para producir más energía, porque los NADH van a viajar, van a ir a un lugar que me van a permitir hacer más ATP. ¿Entienden? Esto es parte del catabolismo, también es parte de las vías que me permiten producir energía. Esta reacción química es parte del catabolismo. Estoy rompiendo el piruvato para transformarlo en acetil-CoA y ya que estoy robando electrones que después me van a servir para producir más moléculas de ATP. ¿Sí? Obviamente siempre hay una enzima. ¿Quién es la enzima que cataliza esta reacción? La piruvato deshidrogenasa. Y fíjense cómo está regulada la piruvato deshidrogenasa. El ATP la inhibe y el AMP la estimula. ¿Por qué? Por favor, alguien que se anime a decirme por qué el ATP la inhibe y el AMP la estimula. A ver, ¿quién se anima a decirme, porfa? Me largo yo de acá, ¿eh? ¿Quién se anima a decirme? Exacto, Valen. A ver, dale, ¿no te animás a hablar un cachito? ¿Quién se anima? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escucha ahora? Ahí se escucha. Sí, era por lo que habías dicho anteriormente. A ver, ¿qué era, Valen? Como había mucha energía, el ATP iba a inhibir la enzima Bien, y se iba se iba a seguir generando, pero más lento el proceso. bien. ¿Por qué más? Y en Bien, la bien. otra, Perfecto. ¿Y la sí, otra? y la otra porque hay menos, o sea, está lento y necesita más ATP, ¿es? Está bien, perfecto. Muy bien, Valen. Muy bien. Perfecto lo que dijo Valen.
Cuando yo tengo muchas moléculas de ATP, es que estoy muy bien de energía dentro de mi célula y el mismo ATP inhibe a esta enzima. Para que esta reacción no ocurra tan rápido, porque yo estoy bien de energía, no necesito tanta energía más. ¿Sí? No necesito. Así que tranca, cálmate, reacción química, cálmate, ocurrí más lento, no pasa nada. Es por eso que el ATP inhibe a esta enzima. Y el AMP, que es una molécula de baja energía, si yo tengo mucho AMP es que necesito energía. Es por eso que el AMP va a estimular a esta enzima para que funcione más rápido y esta reacción ocurra más rápido y se produzca más energía más rápido y estemos todos contentos. ¿Sí? Entonces, siempre las moléculas de alta energía van a inhibir a esta enzima, por ejemplo el ATP, porque yo estoy bien de energía, no quiero seguir produciendo más energía. Quiero que se calme esta reacción, pues yo estoy bien, no necesito más. En cambio, las moléculas de baja energía van a estimular a esta reacción para que ocurra más rápido y se produzca más energía. Lo mismo que en el caso anterior. Y hay otra cosa acá, el acetil-CoA inhibe a la enzima. Y sí, porque el acetil-CoA es el producto de esa reacción. Si tengo mucho acetil-CoA, quiero que esta reacción ocurra más lento, porque tengo mucho producto, no quiero más. No quiero más acetil-CoA. Entonces también el acetil-CoA va a inhibir a esta enzima. El ATP porque es una molécula de alta energía y si yo tengo mucha energía no quiero seguir produciendo más. Y el acetil-CoA porque si tengo mucho acetil-CoA no quiero seguir produciendo más. En cambio el AMP es una molécula que me indica que en las células hay poquita energía. Esa va a estimular a la piruvato deshidrogenasa para que esta reacción ocurra más rápido y se produzca más cantidad de energía. ¿Está bien? ¿Dudas hasta acá de esta regulación, de esta reacción? Sin problema, pueden preguntar lo que necesiten. Pregunten, ¿eh? Pregunten si no entendieron la regulación, pregunten. ¿Se entendió o no se entendió? A ver. Ok. Es similar a la anterior. ¿Sí? Es similar a la anterior, a la regulación anterior. ¿Qué es SH? No hay ninguna SH al lado del AM. ¿Al lado de qué? Del acetil-CoA. Ah, no te preocupes. Es la coenzima A que necesitamos para formar el acetil-CoA. Esto es la coenzima A que necesitamos para formar el acetil-CoA. Pero no te preocupes. O sea que el acetil siempre inhibe también. En este caso el acetil-CoA inhibe porque es el producto de la reacción. En este caso, como vimos hoy, a veces el producto de la misma reacción inhibe a la enzima. Si yo tengo mucho acetil-CoA, no quiero que se siga produciendo acetil-CoA. Entonces el mismo acetil-CoA inhibe a la enzima que lo genera. ¿Sí? En este caso el acetil-CoA inhibe porque es el producto de esa reacción. ¿Está bien, Steph? Genial. ¿Alguna otra duda que tengan? Pregunten, ¿eh? Bueno, fíjense que primero la glucosa entró a las células por los transportadores GLUT. Se transformó en dos piruvatos en la glucólisis. El piruvato se metió a la mitocondria y se transformó en acetil-CoA. ¿Cómo vamos a hacer para seguir rompiendo el acetil-CoA? Otra vía metabólica diferente. Dentro de las mitocondrias, el acetil-CoA producido ahí, a partir de los piruvatos, puede entrar en otra vía metabólica que es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs va a permitir, es una vía metabólica que permite que el acetil-CoA se transforme en dióxido de carbono. Así que lo termino de romper todo. Fíjense qué importante, chicas y chicos. Qué importante. Cómo la glucosa se terminó rompiendo completamente en dióxido de carbono. Por todas estas vías que acabamos de ver. La termino de romper toda para robarle todos los electrones. Y el ciclo de Krebs es súper importante. El ciclo de Krebs es una vía metabólica, como les acabo de contar, ¿sí? En la cual, en la primera reacción del ciclo, el acetil-CoA reacciona con una molécula de oxalacetato para formar un citrato, una molécula de citrato. Este citrato va a
participar en un montón de reacciones, en 8, para volver a formar oxalacetato. Por eso es un ciclo, porque el acetil-CoA reacciona con el oxalacetato para formar citrato, y el citrato después se vuelve a transformar en oxalacetato. Agarra otro acetil-CoA, forma citrato, el citrato se vuelve a formar en oxalacetato. Por eso se llama ciclo de Krebs, ¿sí? Es un ciclo de reacciones químicas, una vía metabólica cíclica. Y hay algunas reacciones importantes del ciclo de Krebs. Por ejemplo, la reacción 3 y la reacción número 4 del ciclo de Krebs son reacciones donde se pierden moléculas de dióxido de carbono. ¿Por qué son importantes estas reacciones? Porque yo les conté recién que el acetil-CoA lo terminamos transformando en dióxido de carbono, y estas son las moléculas de dióxido de carbono que se generan en el ciclo de Krebs. Esto, chicas, es por lo que nosotros exhalamos dióxido de carbono. Inhalamos oxígeno, exhalamos dióxido de carbono. El dióxido de carbono que sacamos de nuestro cuerpo es el que se genera acá, en las vías oxidativas, en el ciclo de Krebs, por ejemplo. ¿Sí? Entre otras cosas, hay otras vías también generan. Pero fíjense qué importante, el dióxido de carbono que largamos en nuestra respiración es el que producen mis células al hacer el ciclo de Krebs. ¿Sí? Por otro lado, otra reacción importante, otras, son la 3, la 4 y la 8, porque en esas reacciones se producen electrones que son captados por moléculas de NAD+, que se transforman en NADH. Muy importante, porque estos NADH ahora me van a servir para producir más energía. ¿Sí? Otra reacción importante es la 6, porque también se pierden electrones. Pero en esa reacción número 6, esos electrones son captados por otra molécula transportadora de electrones, que es el FAD. El FAD, al agarrar dos electrones, se transforma en FADH2. También es una molécula transportadora de electrones como el NADH, pero en este caso es diferente, ¿sí? Pero sirve para lo mismo. ¿Está bien? Y por último, una reacción también importante es la reacción número 5, porque en esa reacción del ciclo de Krebs se genera una molécula de alta energía que es el GTP. El GTP es como el ATP, así que es muy importante porque estamos produciendo una molécula de alta energía en el ciclo de Krebs. ¿Está bien? Perfecto, estas son las cositas importantes a prestar atención. Presten atención que por cada acetil-CoA que ingresa al ciclo de Krebs se generan 3 NADH y un FADH2. Muchas moléculas transportadoras de electrones. Muchas moléculas transportadoras de electrones se generan en el ciclo de Krebs. Y ahora en un ratito vamos a ver a dónde van todos esos electrones que se generan. ¿Sí? Dudas. A ver, dudas que tengan, preguntas, comentarios. ¿Qué piensan? ¿Qué me quieren decir? Todo esto está pasando adentro nuestro, adentro de nuestras células para producir energía a partir de la glucosa. A ver, ¿alguna duda? ¿No hay dudas? ¿No hay dudas? ¿No entendieron nada? ¿Qué pasó? Valen. Profe. ¿Sí, Valen? ¿Valen? ¿O quién fue? No, Ya tengo un quilombo de gente. ¿Hola? está bien, no pasa nada. Ah, ¿Podés repetir cuáles son las reacciones importantes de todas las que pasan en el ciclo de Krebs? Que se me confunden. ¿por qué se te confunde, Nelly? Se me mezclan. Bueno, están numeradas. Están numeradas ahí. La 3, la 4, la 8, la 6 y la 5. ¿Sí? Estaría buenísimo imprimirnos esa imagen y como resaltarlas con resaltador, ¿no? Para que quede. Y esta imagen está... Vos me querés hacer trabajar de gusto. Esta imagen está en el aula virtual, amores. Esta imagen está ahí para que la obtengan en PDF. La presentación está, Por así que eso, la pueden imprimir. obvio, por eso, pero yo la voy a imprimir. Nadie te dijo a vos que me la imprimas a mí. No te la voy a imprimir. Pero lo que digo es que está ahí la imagen para que ustedes la tengan y la impriman y tengan la clase si quieren. Lo importante de esto es lo que yo siempre les digo, usen las imágenes, porque fíjense que en esta imagen tienen marcadas todas las vías, todas las reacciones químicas importantes del ciclo de Krebs, ¿sí? Tienen las reacciones importantes marcaditas, la 3, la 4, la 8, la 6 y la 5.
Nada más. Y no les puse todas, fíjense que no están todas las reacciones, porque para mí es importante que ustedes sepan estas básicamente, las que nombré hace un ratito. A ver, vamos Claro, a... por eso. ¿Bien, Eli? Listo, gracias. De nada. Bien, el FAD es como el NAD que va a servir para generar energía también, exactamente. El FAD H2 es una molécula que transporta electrones y también me va a servir para producir energía, exactamente. Las tres moléculas transportadoras de electrones son por las tres reacciones 3, 4 y 8 exactamente. En la reacción 3 se generan 2 electrones. En la reacción 4 se generan 2 electrones. En la reacción 8 se generan 2 electrones. ¿Sí? Como cada NADH agarra 2 electrones, voy a necesitar para estas tres reacciones 3 NADH, 3 NAD+, para que agarren 2 electrones cada una. Y se generan 3 NADH, ¿sí? Como cada NAD más agarra 2 electrones, voy a terminar necesitando 3 NAD más, porque tengo 3 reacciones que generan 2 electrones cada una. Entonces terminamos produciendo 3 NADH. ¿Por qué dijiste que se forman 3 moléculas de NAD más? Ah, acá está. Eso vale, ¿está bien? ¿Se entendió ahora? Joya, perfecto. Genial. ¿Alguna otra duda tienen respecto a esto, al ciclo de Krebs? ¿No? Ok, Gaby, perfecto. Vamos entonces a ver cuál es la regulación del ciclo de Krebs, cómo se regula el ciclo de Krebs. Y es una regulación que ya hemos visto. Primero vamos a ver la enzima de la reacción número 1 y la enzima de la reacción número 3. Se me salió, pero no importa. La enzima que cataliza la reacción número 1 se llama citrato sintasa. Y la enzima que cataliza la reacción número 3 se llama isocitrato deshidrogenasa. ¿Sí? ¿Alguien se anima a explicarme la regulación que ustedes ven ahí en la imagen? ¿Alguien se anima? Sería muy lindo que me expliquen la regulación. Alguien que se anime. Mírenla bien, miren la imagen y díganme si alguien se anima a decirme por qué esto está así. ¿Por qué se inhibe por el ATP? ¿Se estimula por el ADP? ¿Por qué? ¿Qué pasa con el ATP, con el ADP? ¿Qué implican? ¿Qué son? ¿Qué piensan? A ver, dale, alguien que se anime, cualquiera. Cualquier cosa, digan lo que se les ocurra, que lo vamos charlando. A ver, ¿por qué esta regulación así? ¿No? ¿Es igual que las anteriores, profe? Es igual que las anteriores. A ver, Moni. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Por qué el ATP inhibe? Porque tiene mucha energía. Y si. ¿Y? Y si le falta energía, eh, A ver, alguien. Vamos, vamos todos. Vamos, Moni. Para mí, cuando está bien de energía, profe, ¿Qué? inhibe el ADP, ¿Cuándo? cuando está bien de energía. Muy bien Cuando ahí, ingresa, bien. cuando ingresa mucho ATP, inhibe el ADP porque está bien de energía. Ok, muy bien. El ATP es una molécula que a mí me indica que estoy bien de energía. Entonces, si estoy bien de energía, no quiero que todo esto siga ocurriendo. Entonces, el mismo ATP inhibe a estas enzimas. Muy, muy bien. Ahora, el ADP son moléculas de baja energía. Si tengo poquita energía, quiero que todo esto ocurra y me produzca energía. Entonces, es por eso que el ADP estimula a estas enzimas para que funcionen más rápido y todo esto ocurra más rápido. ¿Entienden eso? Lo mismo que antes. Y el citrato inhibe a esta enzima porque el citrato es el producto. Si tengo mucho citrato, no quiero que se siga generando más citrato. Entonces es por eso que el citrato inhibe también a esta enzima. Pero es la misma regulación que habíamos visto antes. El ATP inhibe el funcionamiento de estas enzimas, funciona más lento, el ciclo funciona más lento. El ADP estimula a estas enzimas y el ciclo funciona más rápido. Por lo que significan, el ATP implica que tengo mucha energía. Si tengo mucho ATP, tengo mucha energía. No quiero más. Si tengo mucho ADP, tengo poca energía y sí quiero más energía. ¿Está bien? ¿Entienden? ¿Sí?
A ver, el resto quedó claro la regulación y muy parecida a la otra. El cuerpo, si tiene energía, no quiere hacer más. Si le falta, sí quiere hacer. Esa es la base de la regulación del catabolismo, digamos. ¿El resto tiene dudas? Perfecto, Eli, Gabriel. Bueno, cuestión. Ocurren todas estas vías metabólicas y se genera un montón de NADH y de FADH2. ¿Qué hacemos con todos esos electrones? ¿Qué hacemos con todas esas moléculas transportadoras de electrones? ¿Qué los hacemos? Acuérdense que todo esto se produce adentro de la mitocondria, la transformación de piruvato en acetil-CoA y el ciclo de Krebs. O sea que adentro de la mitocondria se genera mucho NADH y mucho FADH2. Y también en la glucólisis, eso en el citoplasma, pero esos NADH de la glucólisis pueden entrar también a la mitocondria. O sea, tengo un montón de electrones adentro de la mitocondria. ¿Por qué? La mitocondria tiene doble membrana, la membrana externa y la membrana interna. Y en el medio de las membranas tenemos lo que llamamos espacio intermembrana. En la membrana interna de la mitocondria, en la membrana interna de las mitocondrias, hay unas proteínas, 4. La proteína 1, la 2, la 3 y la 4. Estas proteínas forman lo que llamamos cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones. ¿Sí? Ahí vamos a llevar los electrones a la cadena respiratoria. Por ejemplo, en NADH le da los electrones a la primera proteína le da los electrones a la segunda a la tercera a la cuarta, y la cuarta le da los electrones al oxígeno, que se transforma en una molécula de agua. Este oxígeno es el aceptor final de electrones de la cadena respiratoria. Se van pasando los electrones una a la otra y terminan dándoselo al oxígeno. Es por esto que nosotros respiramos oxígeno, para que las cadenas respiratorias de mi cuerpo tengan a su aceptor final de electrones y puedan funcionar. Y ustedes dirán, ¿y para qué hacen esto? ¿Para qué se pasan los electrones una a la otra? ¿Qué sentido tiene? Ahora van a ver el sentido. Este flujo de electrones, este movimiento de electrones de una proteína a la otra, hace que haya energía en estas proteínas. Esa energía va a ser utilizada por la proteína número 1, por la proteína número 3 y la 4 para llevar protones desde el interior de la mitocondria hacia el espacio intermembrana. Transportan protones, o sea, hidrógenos positivos, desde el interior de la mitocondria hacia el espacio intermembrana gracias a esta energía producida por el movimiento de los electrones. El movimiento de los electrones le da la energía necesaria a estas proteínas para llevar hidrógenos positivos, protones, desde el interior de la mitocondria al espacio intermembrana. Entonces acá en el espacio intermembrana se empieza a llenar de protones. Y ustedes dirán, ¿para qué quiero llenar el espacio intermembrana de protones? ¿Para qué quiero que se llene de hidrógenos positivos el espacio intermembrana? Porque en la membrana interna de la mitocondria hay otra proteína también, que es la ATP sintasa. Esta proteína se encarga de la síntesis de ATP. Cuando la cadena respiratoria funciona, el espacio intermembrana se llena de protones, se llena. Y la ATP sintasa, ¿saben lo que hace? Permite que esos protones vuelvan hacia el interior de la mitocondria, donde estaban, y utiliza ese movimiento para la producción de moléculas de ATP. Utiliza el movimiento de los protones que vuelven hacia el espacio, hacia el interior de la mitocondria, para producir moléculas de ATP. Es como una central hidroeléctrica. La central hidroeléctrica usa el agua para producir energía. Acá usamos el movimiento de los protones que vuelven hacia el interior de la mitocondria para la producción de moléculas de ATP. Es muy, muy parecido. Dudas que tengan, que quieran preguntar. A ver. Dudas. Fíjense cómo todo esto que hicimos de los electrones, de la glucólisis, del ciclo de Krebs, qué sé yo, terminamos haciendo energía.
cómo terminó todo el metabolismo, el catabolismo produciendo energía gracias a todos esos electrones que yo me fui robando de las diferentes moléculas, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá que tengan, que quieran preguntar? Bueno, Valen dice que no. Esto es lo que se llama fosforilación oxidativa. Terminamos haciendo energía acá, en la ATP sintasa, gracias al funcionamiento de la cadena respiratoria. Pregunten sin problema. A ver, el resto. Pregunten, a ver. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Los protones en el espacio intermembrana solo son los que sirven para generar energía ATP en la membrana interna. Sí. Estos protones, que viste que la cadena respiratoria lleva los protones al espacio intermembrana. La ATP sintasa permite que estos protones vuelvan y usan esa fuerza del movimiento para volver, ¿sí?, para producir ATP. Este tipo de producción de ATP se llama fosforilación oxidativa. Fosforilación oxidativa, ¿sí? Utilizamos el movimiento de los ATP, de las protones, que vuelven hacia el interior para producir moléculas de energía, ¿sí? Se usa esa fuerza para volver, como si pasara agua por una turbina y producimos energía en la central hidroeléctrica, ¿sí? Sin la ATP sintasa no puede suceder. No, sin la ATP sintasa no puede suceder. La ATP sintasa cumple un papel muy muy importante en la síntesis de moléculas de ATP. ¿Está bien? A ver, dudas ahí. Eli, ¿alguien? ¿Tienen dudas? ¿El resto? Mónica, ¿tenés dudas? ¿Estás bien? El ciclo de Krebs se produce en la mitocondria y esto pasa en la membrana. Exactamente. El ciclo de Krebs se produce acá en el interior de la mitocondria y esto pasa en la membrana interna de la mitocondria, ¿sí? ¿Dudas? Hasta acá. Perfecto, Gabriel. ¿Alguien tiene alguna duda? Mi gata está insoportable. Le ven la oreja ahí. Bueno, si se entendió, vamos a hacer un pequeño resumencito dibujadito para que ya les quede el dibujito claro, ¿sí? Bueno. Cuando aumenta la glucosa en la sangre, por ejemplo, luego de comer algún alimento o lo que sea, el páncreas libera insulina. Muchos tejidos empiezan a ingresar glucosa hacia el interior de sus células, ¿sí? Algunos dependen de la insulina, por ejemplo, el tejido adiposo y el músculo dependen de la insulina para meter glucosa, pero otros no, el hígado, los glóbulos rojos no dependen de la insulina. Pero bueno, lo importante es que aumenta la cantidad de glucosa en la sangre y las células meten glucosa para el interior. Una vez en el interior, la glucosa va a ser utilizada para producir energía. ¿Cómo? Bueno, primero en la glucólisis. Vamos a transformar la glucosa en 2 piruvatos adentro en el citoplasma de la célula, ¿sí? Vamos a poner los nombres para que les quede el resumencito, ¿sí? La glucólisis sería esta vía metabólica. Ahora, ¿qué va a pasar con los piruvatos? ¿Qué va a pasar con los piruvatos para seguir haciendo energía? ¿Qué tengo que hacer con los piruvatos para seguir produciendo energía? A ver, ¿en qué los tengo que transformar? ¿Dónde? ¿Se acuerdan? ¿Romperlos? ¿Y en qué los transforman los piruvatos? ¿En qué? Los acetil-CoA. Muy bien ahí. En acetil-CoA. Muy bien. ¿Y el acetil-CoA? ¿Dónde pasa? Primero, ¿dónde pasa esto de transformar los piruvatos en acetil-CoA? ¿Dónde pasa? En la mitocondria. En la mitocondria. Muy bien. Y ahora el acetil-CoA. ¿Cómo hago para seguir rompiéndolo? ¿Dónde tengo que entrar? El ciclo de Krebs. Muy bien. En el ciclo de Krebs, el acetil-CoA se va a seguir rompiendo y se va a transformar en dióxido de carbono. En el ciclo de Krebs. Muy, muy bien. Perfectamente bien. Ahora, chicas, todas estas vías metabólicas producen moléculas transportadoras de electrones como el NADH
y el FADH2, ¿sí? Por ejemplo, la glucólisis produce NADH, la transformación de piruvato en acetil-CoA produce NADH, en el ciclo de Krebs se produce NADH y FADH2. ¿A dónde van todas estas moléculas transportadoras de electrones para producir energía? ¿A dónde van? Valentina, muy bien. ¿A dónde van todos estos electrones para producir energía? ¿A dónde iban? La cadena respiratoria. Muy bien. A la cadena respiratoria, muy bien ahí en el chat también. Muy bien. Van a la membrana interna de la mitocondria y en la membrana interna está la cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones, ¿sí? Y gracias al funcionamiento de la cadena respiratoria junto con la enzima ATP sintasa, se producen muchas moléculas de ATP, que son las moléculas de energía de nuestras células. ¿Está bien? Alguien está hablando y no lo escucho, me parece que no se escucha bien. ¿Alguien tiene alguna duda, algo que quiera consultar? Este es el resumencito de todo lo que vimos. Obviamente que lo vimos en más detalle recién. Lo vimos charlando las vías y las enzimas y las regulaciones, pero este es el resumencito. ¿A ustedes les queda claro? ¿Alguien quiere preguntar algo que quieran saber? Esto que le voy a poner colorcito verde es todo lo que pasa dentro de la mitocondria, ¿sí? El ciclo de Krebs, la cadena respiratoria, todo eso es adentro de la mitocondria. ¿Nadie tiene ninguna duda que quiera preguntar? Bueno. El cuerpo utiliza la glucosa para producir energía. Pero si a mí me sobra mucha glucosa, porque comí muchos hidratos de carbono, si me sobra mucha glucosa, esa glucosa que me sobra la voy a almacenar. ¿Cómo almacenábamos nosotros glucosa? ¿En forma de qué, chicas y chicos? ¿En forma de qué almacenábamos glucosa en nuestro cuerpo, en nuestras células? Glucagón no, es una hormona, casi, yo siempre me lo confundo también. ¿En forma de qué almacenamos glucosa nosotros? Glucógeno. Muy bien. Nosotros tenemos la capacidad de almacenar glucosa en forma de glucógeno para cuando la necesitemos. Esa vía metabólica se llama glucogenogénesis. La glucogenogénesis es la producción de glucógeno a partir de glucosa, para guardar la glucosa en forma de glucógeno dentro de mis células. Si yo necesito, después puedo romper el glucógeno y obtener las glucosas cuando los quiera yo. Es como nosotros, si nos sobra comida, la guardamos en la heladera y la comemos al mediodía o a la noche. Lo mismo pasa acá en la célula. Si le sobra glucosa, la guarda en forma de glucógeno por esta vía que es la glucogenogénesis. ¿Está bien esto? Todo lo que pasa cuando hay mucha glucosa en la sangre, ¿quedó claro? ¿Sí? Ya estamos casi terminando la clase. Quiero que le pongan un poquito más de energía y terminamos. En un ratito estamos, ni nos enteramos qué pasó en la clase. Sí, creo que sí me ponen mal. Muy bien. Sí se entendió, dice Eli. Ok, perfecto, Luz. Bueno, vimos lo que pasa cuando hay mucha glucosa. ¿Qué pasa cuando hay poquita glucosa? ¿Qué pasa cuando tengo poquita glucosa en la sangre? El páncreas libera una hormona diferente que es el glucagón. Vamos a centrarnos en lo que pasa en el hígado en esta situación metabólica. Una situación metabólica donde tengo poquita glucosa en la sangre, por ejemplo, porque no comí. No comí, entonces no tengo glucosa en la sangre. Y el páncreas libera una hormona diferente que es el glucagón. El glucagón le va a decir al hígado que yo tengo poquita glucosa en la sangre. ¿Saben lo que hace el hígado en esa situación? Se pone a producir glucosa. ¿Para qué se pone a producir glucosa? Para liberarla a la sangre, ¿sí? Para liberarla a la sangre y restaurar los valores normales de glucemia, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo hace el hígado para producir glucosa? Bueno, el hígado puede producir glucosa de diferentes maneras. Por ejemplo, degradando el glucógeno que tiene. Si rompemos el glucógeno que almacenamos en el hígado, podemos producir glucosa.
Algo que yo no le dije que le voy a copiar acá abajo, miren. La producción de glucógeno puede ocurrir en el hígado y en el músculo. Esos son los dos tejidos que pueden hacer glucógeno. Cuando les sobra glucosa, hacen glucógeno. Y en este caso que lo necesitamos, que no hay glucosa y el hígado se tiene que poner a producir glucosa y liberarla a la sangre, podemos romper ese glucógeno y obtener glucosa y liberarla a la sangre. ¿Sí? Esta vía en la que el hígado rompe el glucógeno, obtiene la glucosa y la libera a la sangre, es la que se llama glucogenólisis, la degradación del glucógeno. ¿Qué otra forma tiene las células del hígado de producir glucosa? Bueno, otra vía metabólica diferente que se llama gluconeogénesis. La gluconeogénesis es una vía metabólica donde, a partir de algunos precursores, algunas moléculas, como el glicerol, como el lactato, como el piruvato y como algunos aminoácidos, el hígado o las células del hígado pueden producir glucosa. ¿Sí? Entonces, vamos a repasar esto hasta acá. Hay poquita glucosa en la sangre, el páncreas libera una hormona que es el glucagón. El glucagón le avisa al hígado que hay poquita glucosa en la sangre. Entonces el hígado se pone a producir glucosa. ¿Cómo? Bueno, degradando el glucógeno y también haciendo gluconeogénesis, que es producir glucosa a partir de alguna de estas cositas que están acá. El hígado puede agarrar el glicerol o los lactatos o los piruvatos o aminoácidos para producir glucosa y toda la glucosa que produce el hígado la libera a la sangre para restaurar los valores de glucemia a los valores normales. El hígado siempre es un tejido que se preocupa por todo el resto de los tejidos, porque todos tengan glucosa. Entonces se pone a producir glucosa y la libera a la sangre para restaurar los valores normales de glucemia. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá de la función que tiene el hígado en este caso? Que quieran preguntar. Pueden preguntar tranqui, ¿eh? Pregunten sin problema. Voy a sacar a mi gata nuevamente de este lugar. Mientras ustedes me escriben alguna duda que tengan. Jesús. Ok. El resto, Gabriel dijo que no, pero el resto, creo que Gabriel dijo que no ahora, no sé. El resto, ¿alguna duda? A ver. Vamos, que ya terminamos, vamos. Ya falta súper poco. Muy bien, dice Valen, bueno, vamos. Agarren el celu, métanle un poquito de onda que ya estamos, un poquito de energía más y ya terminamos. Ok. ¿Cómo sería la producción de glucosa a partir de otros componentes? ¿En qué sentido, Eli, cómo sería? El hígado agarra y a partir de estas moléculas puede producir glucosa. Como el caminito no es el camino inverso a la glucólisis, pero es muy parecido. Agarra estas cositas y puede hacer glucosa a partir de ellos. Produce glucosa. ¿Sí, Eli? Y en ese caso tendríamos que ver todas las reacciones y nosotros no la vemos a todas las reacciones. El glicerol puede ingresar en esta vía metabólica como glicerol 3-fosfato y transformarse en glucosa. Yo no les insisto en que vean todas las reacciones. Si queremos saber dónde ingresan estas cosas, necesitamos ver absolutamente todas las reacciones de la gluconeogénesis para poder entender dónde se entra cada cosa. ¿Está bien? Pero no es necesario. Con que sepan que a partir de estas cositas en el hígado se puede producir glucosa, genial. Esto se puede producir en el hígado, principalmente en el hígado. Los riñones pueden hacer un poquito, pero principalmente en el hígado. En el músculo la gluconeogénesis no ocurre. Eso tiene que quedarles claro, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, hay un problema acá. Toda la glucosa que produce el hígado la libera a la sangre. Toda la glucosa que produce el hígado la libera a la sangre. Entonces, ¿qué usa el hígado como fuente de energía? Si toda la glucosa que tiene la libera a la sangre.
¿Qué usa el hígado como fuente de energía? ¿Qué piensan que usa el hígado como fuente de energía? Muy bien, Valentina. Las grasas. El hígado puede usar ácidos grasos como fuente de energía. Para eso, los ácidos grasos se transforman en acetil-CoA y el acetil-CoA puede ser usado como fuente de energía ingresando al ciclo de Krebs y produciendo moléculas transportadoras de electrones como el NADH y el FADH2 que van a ir a la cadena respiratoria para la producción de moléculas de ATP. El hígado en esta situación, que esto después lo vamos a ver mucho mejor en metabolismo de lípidos, pero ahora necesito que lo charlemos. El hígado en esta situación, donde toda la glucosa que produce la libera a la sangre, vos decís, bueno, ¿y qué usa como fuente de energía si toda la glucosa la saca a la sangre? Usa ácidos grasos, que después lo vamos a ver. Al usar ácidos grasos como fuente de energía se produce mucho acetil-CoA, ese acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs y se produce energía, moléculas de ATP. Pero no solamente eso. A partir de ese acetil-CoA se pueden producir unas cosas que se llaman cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son tres: la acetona, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. Y el hígado los libera a la sangre también, para que el resto de los tejidos los use como energía. Los cuerpos cetónicos son un combustible alternativo que libera el hígado en esta situación de baja glucemia. El hígado no solamente libera glucosa a la sangre, sino que también libera cuerpos cetónicos. ¿Sí? Porque los cuerpos cetónicos pueden ser usados por el resto de los tejidos. El hígado no los puede usar, pero sí el resto de los tejidos los pueden usar como fuente de energía. Entonces es importante que entiendan esto. Los cuerpos cetónicos los produce el hígado, ¿sí? Pero los libera a la sangre para que los otros tejidos los puedan usar como combustible, ¿sí? En esta situación de poquita glucosa en la sangre. Esta vía metabólica de producción de cuerpos cetónicos se llama cetogénesis, ¿sí? Para producir los cuerpos cetónicos. ¿Alguna duda que tengan de esto que acabamos de charlar? Ya casi terminamos. ¿Alguna duda? Esta parte de usar ácidos grasos como fuente de energía lo vamos a ver mejor en el metabolismo de lípidos, pero ahora necesito charlar un poquito de esto para poder hablar de la diabetes. ¿Esto queda claro para poder hablar de la diabetes? De la diabetes, diría mi abuela. ¿Esto queda claro para poder hablar de la diabetes? Ahí Valen dice que sí. Steph dice que sí. El resto, ¿esto queda claro para poder hablar de la diabetes en un cachito? ¿Sí? Ok. Bueno. Tenemos dos tipos de diabetes. La diabetes en sí se caracteriza por un aumento de la glucemia más allá de los valores normales, ¿sí? Los valores normales de glucemia serían 70 y 100 miligramos por decilitro y la diabetes se caracteriza porque tenemos más, ¿sí? Y todo el tiempo tenemos más glucosa en la sangre. ¿Cuáles pueden ser las causas? Bueno, las causas de la diabetes pueden ser dos, ¿sí? La primera es una insulinoresistencia. ¿Qué significa? Que los tejidos responden mal a la insulina. Entonces, por ejemplo, hoy dijimos que cuando hay insulina, el tejido adiposo y el músculo meten más cantidad de glucosa hacia el interior, porque tienen el transportador GLUT4, que responde a la insulina. ¿Qué es lo que pasa? Estos tejidos responden mal y no meten glucosa hacia el interior. Entonces, es por eso que la glucosa permanece elevada en la sangre, porque los tejidos que tienen que meter la glucosa hacia el interior no lo hacen, que son el músculo y el tejido adiposo. ¿Por qué no lo hacen? Porque responden mal a la insulina. Normalmente, cuando hay insulina, los transportadores GLUT4 irían a la membrana de estos tejidos y llevarían glucosa hacia el interior de las células. Cuando responden mal a la insulina, no hacen esto y la glucosa permanece elevada en la sangre, ¿sí? Esa es la diabetes tipo 2. Una diabetes que con medicación
medicación, una buena dieta y ejercitación, podemos revertirla y mejorar la respuesta a la insulina de los tejidos. ¿Sí? Algo que se mejora, pipa. Hacemos dieta, nos medicamos y hacemos ejercicio y esto mejora. ¿Sí? Ahora, hay otra situación. Puede pasar que las células beta del páncreas, que son las células que liberan insulina, no liberen más insulina. No producen más insulina porque murieron, por ejemplo. En ese caso, los tejidos no captan la glucosa y la glucemia permanece elevada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay insulina. En este tipo de diabetes, que es la diabetes tipo 1, no hay insulina. No hay. Entonces, como no hay insulina, el cuerpo piensa, bueno, en realidad no, como no hay insulina, el cuerpo se da cuenta que el glucagón siempre está elevado. En la diabetes tipo 2 es como si la persona estuviese sin comer por un montón de tiempo cuando no está tratada. ¿Sí? No se produce insulina, el glucagón siempre está alto y el cuerpo dice, che, ¿qué onda esta persona? ¿No está comiendo? Porque no importa que en la sangre esté llena de glucosa. La sangre puede estar explotada de glucosa, pero al no haber insulina, el cuerpo no se entera. Y el cuerpo piensa que la persona no tiene glucosa en la sangre. ¿Por qué piensa eso? Porque la única hormona que se produce es el glucagón. La insulina no se produce. El que se produce es el glucagón. Entonces el cuerpo piensa que no hay glucosa en la sangre, por más que esté llena de glucosa la sangre. Como el cuerpo piensa que no hay glucosa en la sangre, el hígado se pone a producir glucosa y la libera a la sangre. El hígado se pone a producir cuerpos cetónicos y los libera a la sangre. Todo porque él piensa que no hay glucosa en la sangre, por más que esté llena de glucosa. Y eso es un problema, porque la persona que no está tratada puede llegar a producir muchos cuerpos cetónicos y liberarlos a la sangre, lo que disminuye el pH de la sangre. Y si disminuye el pH de la sangre, puede pasar que la persona entre en coma. Un coma que se llama cetoacidótico o diabético. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los cuerpos cetónicos son compuestos ácidos. Si liberamos muchos cuerpos cetónicos a la sangre, disminuye el pH y podemos entrar en coma. Si recuerdan cuando hablamos del pH, lo importante que es el pH. Entonces, la diabetes tipo 1 es un poquito más complicada que la diabetes tipo 2. ¿Por qué? Por todo esto, porque directamente no hay insulina y el cuerpo piensa que la persona no tiene glucosa en la sangre y hace todo esto que vimos antes para, por ejemplo, el hígado se pone a liberar glucosa, se pone a liberar cuerpos cetónicos a la sangre, ¿sí? ¿Cómo se trata la diabetes tipo 1? Con inyecciones de insulina, porque la persona no produce insulina, entonces le inyectamos insulina para que se regule su metabolismo, ¿está bien? Siempre es necesario estas dos hormonas, ¿no? La insulina y el glucagón, porque hacen como un balance en nuestro cuerpo. ¿Está claro, chicas y chicos? ¿Alguna duda que tengan sobre esto? ¿Alguna duda? Pueden preguntar, tranqui, lo podemos charlar. ¿No hay dudas hasta acá? Ya terminamos, pero ¿tienen alguna duda que necesiten que charlemos con la diabetes? ¿No? Bueno. Bueno, si no hay dudas, hemos terminado con la clase de hoy. Bueno, chicas y chicos, participen obviamente de las prácticas, estudien un poquito antes de ir, así les es más útil. Y nada, nos estamos viendo la semana que viene para la próxima teoría, ¿sí? Estudien, por favor, que ya se termina, ¿eh? Esta es la unidad 6, tenemos la 7, la 8 y la 9. Y ya estamos, ya terminamos, ¿sí? Aproximadamente hay fecha para cuando tengamos que rendir. Sí, había fechas, yo había puesto las fechas de noviembre, para ver.
Sí, sí, hay fechas, pero bueno. Eh, entre el 2 y el 3 de noviembre va a ser el primer parcial, el 9 y el 10 el segundo, el 16 y el 17 de noviembre el tercero, y el 23 y el 24 de noviembre el cuarto. Todo en noviembre. Bárbaro. ¿Sí? Igualmente después vamos a avisar porque vamos a organizarnos, van a tener, como hay poquita gente en las comisiones, creo que vamos a capaz tener que juntar alguna comisión o algo, o avisar ustedes cuando vayan a rendir, porque así no mando a ningún docente, a ninguna docente y no vaya nadie, porque puede pasar también. Así que Claro. seguramente vamos a organizarnos, que se tengan que anotar o algo de eso vamos a hacer. Pero no se preocupen que les vamos a avisar con tiempo. Joya, profe, gracias. De nada. Bueno, chicas y chicos, nos vemos la clase que viene. Mil gracias por la buena onda. Chao, profe. Chao, chao.